Ahí Eso está. es. Vale. Vale, pues he hecho un ejercicio rápido de cómo aprender un poco o acelerar la curva de aprendizaje de los ejemplos que hemos elegido de astrofísica, filosofía y un deporte. En principio, bueno, empezaré con astrofísica. Esto como cada cosa es cada uno de, que decir, no es lo mismo haber llegado a la antiguamente llamada octavo de GB que BUP o COU. Entonces, claro, lo que sepa uno, cada uno sabrá lo que sepa. Pero bueno, entiendo que cambiaría un poco añadir o quitar lo que te faltara por saber para aprender, en este caso, por ejemplo, astrofísica, y voy con ello. Vale, he intentado, te digo, hacer un ejercicio así de, entre comillas, de rebeldía y hacerlo sin tocar los palos habituales. Ha sido muy rápido, con lo cual es perfectamente criticable y poco analizado. Entonces voy directamente. Diría, si se tiene dinero o si no, que no tenga dinero, obviamente, pues que lo haga. Buen punto, buen punto. Sí. Buen punto Vale. porque era de las cosas que iba a desarrollar después de, ya, claro, pero claro, esto puede costar. Buen punto. Vale. Sí, además es cierto, porque es como... Sí, es relevante. Es relevante y viene a sí, cuento. porque incluso para esto que voy a decir, si tienes dinero siempre vas a ir más rápido. Lo puedes hacer tú, pero bueno, si hay alguien que te va diciendo cosas, pues al que pagas, pues sí, mejor. De hecho, he puesto pillar, en este caso, un coach de física. He puesto coach, que al final... Exacto. Moda. Fíjate cómo coincidimos, que era, o sea, iba a decir, el principal factor clave con el que puedes hacer algo al respecto es busca un tío que sepa de lo que quieres aprender y esté dispuesto a enseñártelo. O sea, eso es clave. Uno, y si pueden ser varios, mejor. O sea, sí, y si en vez de uno uno pueden ser 5, mejor. Este para tal, y este para cual, y este para pascual. O aunque sean los tres para lo mismo, no van a poder evitar enseñarte cosas distintas. De hecho, sí, además ahí, sí, tal cual. Y pongo de coach porque, claro, no es en plan de, hola, quiero que me enseñes física de segundo. Es como, no, mira, mi planteamiento es este, quiero ir todo lo rápido que pueda en esta cosa concreta. Si usted no está alineado en este sentido, pues no me vale. Otro. Y así hasta que diga uno, sí. Y como si tiene que experimentar. O sea, decir en plan de, ostras, pues esto no lo había pensado en mi vida. Que normalmente es todo más habitual, por así decir. Entonces, completamente de acuerdo. Un rato, o sea, a eso me refería con alguien que sepa y que esté dispuesto a enseñarte. O sea, decir, o que quiera enseñarte. Entonces, para eso conviene, sí, que haya enseñado antes, pero claro, si hace falta hacerlo de otra manera, pues bueno, pues que esté dispuesto a intentarlo. Claro, él ya, claro, al tener una idea... Si continúa. Luego ya entramos en... si quieres hacerlo más ágil, puedo comentar algo, pues si no, puedes seguir tirando. Si lo ves relevante para antes de seguir hablando, por lo que sea... No, pues, yo creo que no. Yo creo que puedes seguir tirando y lo saco si surge. Ok. Entonces, conviene saber, claro, astrofísica, ya te digo, hay muchas cosas, yo no he hecho astrofísica, con lo cual no sé cuánto da de sí, ni cuánto no, ni nada por el estilo. Entonces, conviene si no tienes ni idea de nada, si has llegado hasta octavo, por así decir, pues, qué decir, tendrás que... El tema es, si quieres ser astrofísico, o si hay alguna rama en concreto, eso ya te digo, sea tú descubriéndolo con este señor, ver que sí necesitas y que no. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi carrera que había muchas asignaturas. Exacto. Como, o sea, no son relevantes para, o qué es relevante y qué no es relevante y tal. Exacto. O sea, por eso te dije lo de busca un programa de posgrado de astronomía o de astrofísica. ¿Por qué? Bueno, porque suelen ser autocontenidos. O sea, es decir, suelen tener insertas el conocimiento necesario para. Quiero decir, asumiendo que, claro, que tal. Entonces, pues era la razón. Claro, y tengo que estudiar toda la física, claro, bueno. Pues hombre, a ver, quiero decir, luego la física tiene especializaciones, ¿no? Cuando entras en la facultad de física, luego te puedes especializar o elegir asignaturas en concreto y tal, y las primeras son como más generales, más de base, que vas a necesitar. Entonces, pero bueno, continúa. Sí. Sí, eso sería un poco lo de, ya te digo, o sea, pues así con este señor va más rápido, porque claro, es como, igual hay muchas cosas que puedes quitar, o porque no las vas a necesitar dado lo que quieres, o porque a lo mejor puedes adquirirlas a la vez que adquieres otra cosa que sí necesitas para lo que quieres. Sí, por ejemplo, esa figura de tus maestros o de tus mentores o de tal, te van a decir, bueno, pues si quieres estudiar astronomía, yo creo que lo primero sería empezar por aquí. Y entonces a lo mejor tú dices, joder, pues que para empezar por aquí esto no me acuerdo. Bueno, pues si no te acuerdas de esto, es importante que te mires esto y esto, porque si no, no podemos empezar a hacer esto, que sería lo primero. Por ejemplo, lo primero que deberías saber para tal, o sea, a lo mejor el tío llega y te dice, saber manejar un telescopio electrónico de enfoque, por decirte algo. Sí. Como, joder, pero es que si yo no te... Claro, pues yo es que para eso, o sea, para saber cómo funciona... Vale, pues vamos a aprender cómo funciona un telescopio, por ejemplo. Quiero decir,
Y para eso a lo mejor hace falta saber electrónica. Mira, estás a salvo, o sea, decir, sabes electrónica. Para eso a lo mejor hace falta saber óptica. Mira, qué bien, has estudiado óptica también. Para eso hace falta saber electricidad y magnetismo. Coño, cojonudo. Tenemos mucho ganado contigo. ¿Sabes? Comparado con, ¿sabes? Sí. Efectivamente, adelantado, claro. Sí. O no, esto hay que repasarlo porque no me acuerdo bien, ¿no? Tal, pues venga, pues esto, hasta que esto no esté claro, no se puede seguir. Sí, totalmente. O sea, es claro, porque lo que me decías tú el otro día, pues ya me estoy enrollando y no quería, tío. Me decías tú el otro día del paper, que me pongo a leer un paper y no sé. Luego hablamos de papers, por ejemplo, y de uno por su cuenta empezar a leer papers. Sigue. Entonces, yo de cosas así como de filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, he leído poco, ¿no? Pero cosas que he visto es como el enfoque que se da es como, es que así sí, yo recuerdo, te digo, me acordaré de lo que me acuerde, ¿no? Claro, yo siempre, entre más o menos cómo me lo han enseñado y cómo yo pretendía aprenderlo, era poco más o menos que para hacer los ejercicios. O sea, no pillaba la esencia. Y cuando de las 4 o 5 cosas que he leído más de filosofía de las, no sé qué, más aplicado a ciencias y matemáticas, como, claro, es que partiendo desde aquí, ahora explico por qué digo esto. Partiendo de aquí es otra forma en la que se construye luego encima los aprendizajes. Entonces, lo que aprendí es coger todo eso que sí necesitas y realmente antes de ponerte a hacer numeritos y cosas, realmente entender bien qué se busca, qué se pretende, qué se consigue y entender bien la parte teórica, los conocimientos, los argumentos y el porqué de cómo funcionan así las cosas. En este caso, pues entiendo que necesitarías habría que coger lo que necesitas de matemáticas, de física en concreto y cosas así por el estilo. Y entender realmente el significado, el porqué, números aparte, por así decirlo. Y lo mismo con aspectos un poco más tangenciales. En ese planteamiento te diría, tienes 2 opciones. O necesitas una explicación de por qué estás estudiando esto que aparentemente no es lo que querías estudiar, o te lo crees. Quiero decir, por ejemplo, o sea, es un problema con el que yo me enfrenté como profesor en Navales. Cuando empecé a dar clase en Navales, yo daba clase de cálculo de primero. Entonces, claro, a mí no sé qué día, de los primeros, los repetidores me decían, ¿para qué cojones estamos estudiando esto? ¿Qué coño tiene que ver esto con barcos? Es una pregunta perfectamente lícita. Sí. Porque aparentemente, entonces es una de 2. Hay estudiantes que se lo creen, que dicen, el primer curso hay que estudiarse de cálculo, yo estudio cálculo, hago los ejercicios, como tú dices, aprendo a hacer ejercicios de cálculo, me voy a dar de esas, no sé qué coño tiene que ver esto con barcos, pero bueno, pues es un requisito, pues lo hago y ya está. O, pues decir, no, justifícame por qué no estoy aquí aparentemente perdiendo tiempo con esto, si al final lo que tal. Entonces, es lícita la pregunta, hay una explicación a por qué tienes que saber eso, yo se la intenté dar, el tema es, en el futuro vais a tener que cursar otras asignaturas, es decir, te vas a ir aproximando poco a poco a lo que es la tecnología de construir barcos. Y eso va a ser en un proceso en el cual vas cogiendo asignaturas cada vez más específicas o cursando asignaturas cada vez más específicas. Y para acceder a los conocimientos de las asignaturas más específicas vas a necesitar ciertos conocimientos de base que no son de esas asignaturas, sino que es en la que se fundamentan. Porque el conocimiento humano está construido a base, o sea, edifica sobre una base. Entonces, si vas a estudiar termodinámica, mecánica de fluidos, que lo vas a tener que hacer porque si no, no vas a saber cómo funciona un puto motor o por qué el casco tiene esas formas y cuál es la resistencia aerodinámica, para estudiar termodinámica y mecánica de fluidos y entenderla, necesitas primero ciertas matemáticas un poco avanzadas, porque si no, no vas a entender las herramientas que empleas para modelizar esos procesos y tal. Entonces, ¿te lo puedes creer? O decir, si esto es lo que hay aquí dentro del temario, será que tengo que aprenderlo para adelante. Entonces, claro, pero sí que es verdad que es importante tener esa justificación teórica de por qué hay que aprender esto y tal. Creo que es. Yo lo llamaría como porque es otra cosa que había apuntado, era y el por qué, vale, por ejemplo, yo me acuerdo de eso, Fourier y todo este tipo de cosas, y bueno, y cálculo integral y cosas así, todo lo referente a Fourier vale para una serie de cosas, es decir, tiene un sentido, o sea, es necesario para... Te diría... Tiene una explicación, tiene un argumento de para qué funciona en la vida y con esto conseguimos... Y es como... Eso viene explicado, aparte que ayuda para entender lo siguiente, entendemos que esto lo está haciendo alguien que quiere hacerlo, no obligado por el curso de la vida. Claro, es otra cosa que iba a decir, que es como el interés, es como el valor en la mili, ¿no? Se da por hecho, ¿no? Entonces el interés se da por hecho. Para aprender rápido te tiene que interesar o tienes que estar interesado, obviamente, ¿no? Quiero decir, en mi caso no, yo a la universidad no fui, yo fui por el... Claro, es que no estabas interesado tampoco. Entonces, claro, por ahí efectivamente, es que al final, si digamos que el fin que persigo, o sea, porque al final es como,
a mí me han puesto aquí delante como una especie de obstáculos que no tienen por qué serlo, porque como tú dices, puedes disfrutar el proceso aunque cueste, de aprender cosas y tal, pero a mí me han puesto una serie de obstáculos en forma de asignaturas, que lo puedes ver como obstáculos, lo puedes ver como oportunidades, o lo puedes ver como sea, pero que te va a costar trabajo. Porque luego otra cosa que había mencionado es que aprender no es fácil. O sea, aprender no es fácil, sí que cuesta. Es decir, si puedes disfrutar el proceso en la medida en que seas... Puedes disfrutar el proceso en la medida que seas masoca, pero cuesta trabajo y cuesta esfuerzo. Aprender bien y aprender rápido y bien cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, claro, pues sin querer lo ves como obstáculos que te... Pero claro, si tienes algo al fondo que está tirando de ti, saber de, pero cuando acabe esto y cuando tal, todo. Voy a saber un huevo y voy a poder responder estas preguntas, o voy a poder tal, o voy a poder estudiar esto, voy a poder acceder de manera solvente a las preguntas que quiero resolver. Para eso necesito esto. Entonces, eso al final tira de ti hacia adelante, ¿no? Pues como, si estás interesado por responder, eso es, si estás interesado por responder según qué preguntas, de manera solvente, necesitas unas herramientas con las que construir tus respuestas o con las que tal. Y tienes que adquirirlas, ¿no? Sí. Pues la parte está, claro, que quiero decir es masticar aquello todo antes de pasar los números, que pues, como llegues a los números sin argumentos, o sea, encajarte los números sin saber por qué estás ahí toqueteando. A no ser que seas una persona que tenga mucha fe, o sea, que tiene una fe ciega, es como... Confío ciegamente en mis mentores y en mis maestros. Me refiero incluso... de dar cera, pulir cera. Pero señor Miyagi, ¿pero para qué cojones está aquí si lo que quiero es aprender karate? ¿Qué mierda de dar cera y pulir cera y tal? Y era como, claro, es una enseñanza muy obvia. Es como, hasta que no automatices, hasta que no mecanices, hasta que no hagas sin pensar estos dos movimientos, o sea, de manera hiper sólida, rígida, estricta, natural, es imposible que te enseñe nada a partir de ahí. Porque si estos dos movimientos, que son muy básicos o muy tal, no los tienes mecanizados, automatizados, los haces sin pensar, por instinto y lo que sea, no podemos construir nada desde ahí. Entonces, claro, tú pues, le podía haber dicho eso a Daniel San el primer día, el señor Miyagi. Es como, mira, vas a estar unos días de mierda, limpiando coches y tal, no sé cuántos, pero vas a tener que confiar en mí, esto vale para algo. Y el tío, pues al principio es como, no me lo creo, o sea, este tío me está vacilando, este tío tal. Y luego fue como, no, claro, que es que lo estamos haciendo para... Claro, porque es como una base, ¿no? Son unos movimientos de base a partir del que... Si tienes fe, no necesitas demasiadas justificaciones. O sea, si confías ciegamente en tu maestro, no necesitas demasiadas justificaciones. El caso, por ejemplo, de la historia de Karate Kid, también te cuenta la historia del proceso de llegar a confiar. Es una relación maestro-aprendiz, de llegar a confiar en tu maestro, ¿no? De cómo te ganas la confianza y el respeto, ¿no? de tal. Entonces, pues bueno, pues a Daniel le costó un poco más, ¿no? O sea, fiarse del hombre, ¿no? Claro, es que no quiero... Y luego hay algunos de los que ni te fías, o sea, que no te transmiten ese tío, pues por lo que fuera, por su espiritualidad o por su tal o por lo que sea. Supongo que porque le dio la paliza a los otros. Y evidentemente pues sabía, ¿no? Como pues se ganó el respeto de la confianza, digamos, o tal. Entonces Daniel pensa, sí, este tío, me fío de él porque parece honesto y porque encima me ha defendido y me ayuda y se preocupa por mí. En otros casos habrá gente que no confías en ellos o que por lo que sea no tal, entonces así va a ser más difícil. Claro, decir, la idea más también es intentar eliminar todo lo que sea de memoria, en el sentido o por lo menos que decir es el recuerdo que yo tengo, las cosas de memoria hace que se tarde más y además que sea más difícil. Por de memoria te refieres, por de memoria te refieres a apréndete esto porque lo digo yo o intenta memorizarlo. A memorizar cosas como una raíz, la verdad es que hacer una raíz cuadrada tampoco es un mecanismo que es el que es y tal, pero muchas veces incluso entender por qué es una raíz cuadrada. ¿Qué hace yo aprendí, o lo que recuerdo es aprender a hacer raíces cuadradas, que era una cosa que, bueno, yo no sé para qué vale esto. ¿Qué coño estoy haciendo? Esto, pero bueno, hago un método y me lo preguntarán y yo pues me aprenderé el método y lo daré, pero es como, si se sabe, ya digo, no sé si es un buen ejemplo para lo que quiero decir. Pero es muy buen ejemplo. Sin saber ni qué, para qué una raíz cuadrada vale para algo, no es uno que se inventó, vamos a ver esto para molestar aquí a los niños y cosas, eso es una cosa que vale para cosas. Y entiendo que, ya digo, por mi experiencia en otros aspectos, en otros ejemplos, que cuando se sabe ese argumento de para qué valen las cosas, a la hora de aprenderte incluso los propios procedimientos de cómo se calcula o dónde utilizarlo y por qué, es otra cosa. Cuando entiendes, cuando has interiorizado realmente la naturaleza o la esencia de aquello que se está intentando aprender, aunque luego pueda ser un método un poco más... alguna cosa de memoria que hacer, pero cuando entiendes el por qué y lo que hay de fondo y por qué se utiliza eso y para qué vale eso en la vida, es otra cosa. O sea, es por lo menos el recuerdo que tengo yo con respecto a mí mismo
y que, bueno, a lo mejor lo he generalizado y lo he aplicado para este ejercicio, ¿no? Pero es lo que recuerdo. No sé si rige para todo el mundo ese proceso mental que tú has descrito. Para mí también, o sea, para mí funciona igual. O sea, y creo además que la raíz cuadrada es un ejemplo de... O sea, simboliza muchas cosas el algoritmo de la raíz cuadrada. Es una cosa que aprendes muy pequeño, que es como... Es magia, o sea, es magia, no es matemáticas. O sea, el algoritmo de la raíz cuadrada, cuando te lo explican en el cole, a la edad a la que te lo explican, eso no es aprender matemáticas. Eso es aprender trucos. Las matemáticas no son eso, ¿vale? Entonces, eso creo que es importante. O sea, es decir, cuando te dicen, mira, duplico, o sea, separo la última dígito con un punto, duplico la raíz encontrada hasta ahora, multiplico no sé qué, tal, eso es magia. O sea, eso no se diferencia de la magia. O sea, tú no sabes por qué, al final, después de repetir ese proceso mucho rato, vas a llegar a un número que cada vez se parece más a la raíz cuadrada del que has... No lo sabes. No lo sabes, pero es que voy a llegar más lejos. Es que hasta hace 2 días, como el que dice, yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía. A mí se me olvidó en su día el algoritmo de la raíz cuadrada. Y un día, quiero decir, pues porque estábamos hablando de divisiones y tal, no sé cuántos, dije, me acordé, dije, anda, coño, ¿cómo era? ¿Qué había que hacer? Creo que había, a ver, tenías tal, luego lo separabas a partir de la coma, si era un decimal, para este lado y para este. Entonces te quedabas con la parte entera primero. Y luego entonces buscabas un número tal, que lo añadías por delante y lo multiplicabas por el número y si se aproximaba hacías la diferencia y luego bajabas tal y dividías. Y intenté como reconstruir de memoria el algoritmo, pero no entendía qué coño estaba pasando ahí, por qué salía eso. O sea, no entendía el proceso. Y luego ya, pues ya te digo, haciendo ingeniería inversa, empecé a desentrañar. Ya sé qué coño estoy haciendo. Estoy como cogiendo A más B al cuadrado o algo parecido, estoy cogiendo un término, se lo estoy sumando, lo estoy multiplicando por sí mismo, entonces estoy buscando estoy haciendo como iteraciones de un número al que le voy añadiendo cosas y multiplicándolo por algo parecido a ese número, o sea, me estoy quedando con los 2 primeros términos de este desarrollo y entonces luego los estoy corrigiendo y entonces estoy como completando y, o sea, hay un proceso detrás que tiene sentido. Es decir, pero que realmente seguramente lo desarrolló un tío que sabía un cojón, es decir, él sí sabía lo que estaba haciendo y para el resto de los humanos, como te tenga que explicar qué coño está haciendo, quiero decir, te vuelven loco. Entonces es como, mira, hazlo y ya está, toma por culo. O sea, es decir, si quieres calcular, haz esto y sale y te lo tienes que creer. El tío que en su día lo parió, o quien quiera que lo parió y tal, sabía un cojón y sabía lo que estaba haciendo. Y era muy inteligente y para él era la nada. Y era muy ingenioso y tal. Quiero decir, pero claro, pero no cualquier profesor está al nivel de ese tío. Y desde luego, si se lo quieres enseñar a niños pequeños, y desde luego, si lo quieres enseñar a niños pequeños, los niños pequeños no tienen la madurez de entender todo lo que hay detrás de ese proceso. En ese sentido, ¿tiene sentido enseñarle el algoritmo de la raíz cuadrada a niños? Para mí, como docente, ninguno. No, correcto. Y voy a llegar más lejos. Si los niños no son tontos, y los niños no suelen ser tontos, por mucho que pensemos, o porque los tratemos como tontos cuando estamos en clase y tal, que no lo son, la mayor parte no lo son, quiero decir, en general no lo son, o sea, decir, coño, no son tontos y dicen, yo tengo aquí una calculadora o yo tengo aquí un móvil en que le pongo el número, le doy un botón y me da la raíz cuadrada. Sí. Entonces, ¿qué coño está hoy aquí haciendo el gilipollas? Y tienen razón. Y tienen razón. De hecho, es como estoy aquí haciendo algo que no sé qué es, que no sé para qué sirve y que en el mejor de los casos, después de mucho rato, y si tengo suerte, me va a dar algo peor incluso que tocar 3 botones. ¿Qué coño estoy haciendo? Esto es una puta gilipollez. Y tienen razón. razón. De hecho, entonces, uno de los puntos que tengo aquí, el siguiente, es todo lo que sea automatizable fuera. A no ser que necesites un concepto teórico de un poco lo que vamos ahora a decir, si tienes la calculadora que hace raíces, haz la raíz. Si necesitas algún concepto de la raíz teórico que necesitas tener porque aplique, ya te digo, para lo que estás aprendiendo, lo tienes. Todo demás, aprender todo el algoritmo, como dices, de cálculo de una raíz cuadrada en un papel, fuera. No pierdas el tiempo. Tendría sentido, como tú has dicho, además que esa es la clave. Tendría sentido si te interesa programar, y es lo que pensé yo en su día, cuando empecé a hacer toda esta tontería y tal, dije, pues estaría chulo programar un método numérico. Hoy en día todo el mundo tiene un módulo en cualquier lenguaje de programación que es raíz cuadrada de no sé qué y te la saca. Y no tienes que, o no sé qué, elevado a 0,5, te la saca y ya está, no tienes que tal. Pero si tuviera que programar una subrutina a la que le metes un número y te saca su raíz cuadrada, estaría guay entender el proceso de aproximación algorítmico por el cual vas haciendo estos cálculos, vas partiendo el número en trozos, vas intentando buscar un número que al multiplicarlo por sí mismo se parezca a y vas haciendo la aproximación y todo eso. Es un proceso iterativo y eso, claro, eso hecho a mano se tarda mucho, pero eso es un programita, te lo saca. Y de hecho sospecho
que cuando tú a cualquier lenguaje de programación le dices, calcúlame la raíz cuadrada de este número, seguramente haga este algoritmo, pero muy rápido. Porque claro, porque un procesador pues lo hace a toda puta. Está muy optimizado y lo hace muy rápido. Entonces, si quisieras saber cómo se implementa el algoritmo que calcula raíces cuadradas, si fuera tu objetivo, tendría mucho sentido aprenderte el algoritmo de la raíz cuadrada e intentar desentrañar qué estás haciendo ahí. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? Un número que multiplicado por sí mismo me dé este. Entonces, ¿por qué lo separo en dos? ¿Por qué duplico la raíz encontrada hasta ahora? ¿Qué es duplicar la raíz encontrada hasta ahora? ¿Qué es tal? ¿Qué es no sé qué? Si yo tengo a más b y lo elevo al cuadrado, si yo tengo a por a y lo multiplico, o a por a más b y lo multiplico, ¿qué me sale? ¿Qué términos me salen? ¿Cómo se parecen al número que estoy buscando? ¿Sabes? Esa clase de cosas. Entonces, en ese sentido, tenía sentido, y si no, no pierdas un minuto de tu vida en eso. Exactamente. Esto es como lo de ahora porque ¿qué cojones te aporta? Y el argumento que me dan en esos casos la gente que lo tienes que creer, tienes que hacerlo, tienes que tal, es te estructura la mente, te organiza la mente. El algoritmo de raíz cuadrada no te estructura la mente, no te organiza la mente, porque no sabes qué estás haciendo, es magia. Entonces no te estructura nada. Entonces, pero te da disciplina, porque adquieres la capacidad de concentrarte y de enfocarte y de hacer cálculos con atención y de no cometer errores. Sí, para eso sirve. Es decir, para eso sirve. Entonces, si lo que quieres es que los chavales desarrollen su capacidad de concentración, de seguir un proceso, de hacer cálculos con cuidado, de no cometer errores, de corregir los errores que cometen y de tal, puede valer eso. Pero pueden valer muchas otras cosas. O sea, todo este proceso, piensa bien qué le quieres enseñar. Si lo que quieres es que desarrollen la capacidad de estar concentrados, de hacer cálculos sin cometer errores, de repasar mentalmente lo que están haciendo para estar seguros y tal, piensa si aprender ese algoritmo es la manera, digamos, más útil de desarrollar esas facultades, porque es que igual no lo van a volver a usar. El 99,99% de la gente no lo va a usar en su vida y se le va a olvidar. Entonces eso es un puto fail. Ahora no sé si aprendió cierta disciplina bueno, o sea, decir, aprendí a estar concentrado y a hacer cuentas y a seguir un proceso paso a paso y a tal. Bueno, pues es un hábito que has practicado, un hábito has practicado tal. Pero sí, totalmente. Ahora para Machine Learning y todo ese tipo de cosas tienen 1000 librerías cuando programas y todo eso, y las librerías te hacen muchas cosas, que son sobre todo matemáticas. Entonces, según lo que apliques, hay gente que no necesita saber lo que ocurre ahí dentro. Pero a lo mejor para otras cosas sí lo necesita. Entonces, lo que sí se necesita, apréndelo. Y lo que no necesites nada, fuera. No pierdas un minuto. No pierdas un minuto. Hay demasiadas cosas que aprender en el mundo y demasiado poco tiempo. Y tú quieres hacerlas rápido. Y tú quieres saberlas rápido por el motivo que sea. Y tú quieres aprender rápido. Sí, totalmente. Y de lo que has dicho antes que has dicho, bueno, puede ser que haya gente que eso de necesitar haberlo extraído, y hay gente que a lo mejor funciona mejor de memoria, tal, perfectamente puede existir. Entonces, eso sería, si estás con el coach, bien, si no, pues tú contigo mismo, ver qué es lo que mejor funciona a ti para aplicar, para intentar hacer todo este proceso que estamos hablando por ese lado que a ti a lo mejor cognitivamente, por el lado que tú cognitivamente funcionas mejor. Eso ya sería como una derivada segunda, un proceso secundario de una vez que el mentor me ha puesto en la pista de lo que necesito y de qué tengo que hacer y tal, entonces luego ya estaré yo en mi propio proceso de a ver cómo puedo, ahora que me han puesto en la pista adecuada y que sé que es relevante y que no, y que tengo que saber bien cómo lo aprendo de la mejor forma posible, ¿no? Y eso ya seguramente pues sea yo mismo, Claro, eso tienes que hacer un ejercicio de autoconocimiento o como tú bien decías antes, hay coaches o cosas así que puedan ayudarte bien con este tipo de cosas, más el aspecto psicológico. Sí, porque luego siempre el tío te dirá, mira, yo esto lo aprendí así, o yo esto lo aprendí así, o yo esto lo aprendí, por eso te decía que es mejor tener 4 o 5 que uno solo. Sí, exactamente. Porque, yo la parte esta de lo del, yo esto lo entendía, lo del vector de pointing yo lo entendía como no sé cómo. A mí me lo explicaron como que era una cosa que gira y entonces es un tornillo y tal. No, a mí me lo explicaron con lo de las banderitas y el no sé qué. Y de repente a lo mejor una de ellas dices, pues mira, a mí esta claramente me va mejor porque tal. O, esto lo entiendo mejor porque es análogo, puedo establecer una analogía con esta otro tipo de ondas y entonces me cuadra mucho mejor porque ahí veo como un patrón que es común y yo encontrando patrones comunes es como mejor entiendo las cosas. Y eso ya, efectivamente, eso, pues bueno, cada maestro te irá dando su tal y tú te quedarás con lo que más te interese o tú, efectivamente, sí. Bueno. Vale, pues seguimos. Voy rápido. A ver, bueno, esto es lo de los aspectos tangenciales más allá propio, es decir, si hay algún concepto de mejor de otro tipo de conocimientos que pueda aplicar, eso ya, en el caso de astrofísica, no entro porque no entiendo lo suficiente de astrofísica, pero bueno, es lo mismo, lo típico que sería matemáticas, física, pues si alguna cosa de por ahí,
pues se va utilizando. Luego otra cosa es, por lo menos, esto en aspectos, a mí me ha pasado más como, por ejemplo, en el tema de la música y demás, pero bueno, es posible que también aplique en temas más, digamos, de conocimiento teórico o matemático incluso, pero digamos, es decir, que no exprese corporalidad, que es lo de tener algún vicio o creencia a priori. Me refiero a instrumentos típicos, haber aprendido tú por tu cuenta, malas posiciones, y luego tienes que, y si intentas aprender sobre eso es más complicado, conviene intentar corregir eso para luego, eso te suele ayudar cuando lo haces bien para tener más velocidad. Cierto, absolutamente de acuerdo, absolutamente correcto, y por eso, o sea, las ideas a priori o los vicios o los tal, por eso no es buena idea, por ejemplo, si no sabes halterofilia, intentar empezar, halterofilia por exactamente, deporte el que sea, o lo que sea, empezar tú por tu cuenta a levantar. Porque vas, o sea, seguro, o sea, a no ser que tengas mucha potra o que tengas una intuición formidable, seguro que algo lo vas a coger mal y lo vas a empezar a hacer mal. Y si no tienes a alguien al lado que te dice, no, esto lo estás haciendo mal, o esto, la manera de secuenciar bien esto es hacer estos 3 ejercicios de transferencia, porque te van a ayudar a automatizar el patrón de las 3 fases del tirón. Y si no, es que en alguna es que es imposible, son muy complejos, o sea, los movimientos. Entonces es muy raro, que es como, coño, lo ha clavado, es exactamente lo que hay que hacer. Entonces sí. Y luego encima el problema es que, claro, una vez que lo aprendes y lo mecanizas y lo automatizas, tienes que desaprender y es un lío. Porque una vez que ya tu cuerpo sea... Y yo creo que la mente funciona igual en otras áreas del conocimiento que parecen menos cinemáticas, o sea, menos de moverte o de tal, sino que son a lo mejor de asociar ideas o de tal, pasa igual. Que es como si tienes ahí unas asociaciones mentales que no son las óptimas para entender según qué cosa o que te van a obstaculizar entender según qué proceso, porque vas a asociar 2 cosas que no son las que mejor representan, ¿no?, el concepto que quieres entender, pues ahí vas a tener también un vicio del que te tienes que olvidar. Para eso ayuda bastante un mentor, ¿no?, que es como es un tío que ya sabe lo que es relevante y lo que no, que ya sabe cómo aprenderlo bien, o que ya por lo menos, ha intentado antes enseñar a alguien. Es importante que la persona con la que aprendas tenga la voluntad de enseñar, el interés por enseñar, haya intentado enseñar, porque se habrá ido dando cuenta de qué funciona y qué no. O sea, de qué cosas que no solo cómo entender bien las cosas, sino cómo aprenderlas. Entonces habrá dado cuenta cuando intenta enseñar a la gente, lo intenté así y nadie se enteraba, lo intenté así, o lo aprendió otra persona, ¿sabes? O la persona que me lo enseñó a mí, me lo enseñó así, entonces te lo voy a enseñar yo a ti así, porque he visto que funciona mejor que... O he intentado, mira, la persona me lo enseñó así, yo lo pensé de otra manera, probé de otra manera, funcionó mejor y ahora lo enseño así, porque tal. O sea, que haya seguido un proceso esa persona a la hora de enseñar, ¿no? El que más o menos tenga cierta experiencia, cierto tal, de cómo enseñar las cosas y cómo evitar vicios y cómo evitar tal. Entonces sí, efectivamente, las ideas a priori que tengas pueden ser un obstáculo, pueden ralentizar el proceso de aprendizaje. Sí. De hecho, además, un par de ejemplos que no andan lejos, además, en concreto de esto de la astrofísica, no entro mucho porque no me acuerdo exactamente muy bien cómo iba, pero en cosmología hay por lo menos un par de vertientes de cómo entender, creo que era una parte de la relatividad y otra, ahí no entro mucho porque no me acuerdo bien, ¿no? Entonces, el caso es que, y son 2 posiciones, no sé exactamente cómo de relevante o cómo de diferente, porque no entiendo lo suficiente, pero que además, y con buen piques entre ellos. Es decir, que si o sea, que ya tienes 2 posiciones distintas, que si por lo que sea tú ya vienes desarrollando una creencia, en este caso una de esas 2, pues te afecta luego a la hora de cómo enfocas. Yo lo que te diría, por ejemplo, en ese ejemplo que has puesto, te diría, es que mucho antes de eso, o sea, esas posiciones, esas interpretaciones divergentes de ciertos fenómenos físicos, a lo mejor, que están cuando llegas a los límites del conocimiento. O sea, cuando estás investigando en un campo en ciencia o lo que sea o tal, hay una parte de conocimiento que está bastante consolidado, que se tiene mucha evidencia, que se ha contrastado mucho, que tal, y hay consenso amplio, ¿no? Y luego hay cosas que se saben menos. Entonces, cuando te acercas hasta el borde de lo que no se sabe muy bien o de lo que no se sabe explicar muy bien, pues ahí es cuando aparecen, por ejemplo, diferentes interpretaciones, quienes intentan una aproximación por aquí, quienes intentan otra aproximación por aquí. Estas 2 aproximaciones tienen ciertas contradicciones intrínsecas, ¿no? O sea, si no son compatibles, entonces aparecen los partidarios de que, claro, porque es que esta hipótesis que haces tú es la errónea, no, la tuya es la errónea y tal y cual. Pero ahí estás ya muy en el límite de lo que se conoce bien. Efectivamente. Para llegar ahí, o sea, esa controversia tiene sentido que la tengan los que han llegado ahí primero y los que porque saben mucho de atrás. Pero tú, si no tienes ni puta idea de eso, no empieces por ahí.
Porque tú no pintas nada. O sea, tú tienes que empezar más atrás, recorrer el camino del conocimiento que te lleva hasta ahí, saber todo lo de antes bien, y entonces ya tendrás tú tu propio criterio, podrás tomar tú tus propias decisiones, o sea, tendrás tú tu propia manera de entenderlo y decir, no, pues estoy más aquí, no, pues estoy menos aquí. Si yo quisiera seguir aprendiendo, iría por esta vertiente porque creo, mi intuición me dice que es más acertada, o no lo sé, pero voy a tirar por esta y si no funciona, luego tiro por la otra a ver qué sale. Claro, pero para todo eso tienes que haber recorrido un camino previo, porque si no toda esa controversia a ti no te va a decir nada. Vale, es un ejemplo extremo. Tú a lo mejor te haces una idea mental de, sí, creo que entiendo esta controversia, no entiendes nada. No entiendes nada, porque para entender esa controversia de verdad, tienes que ser, por ejemplo, la famosa interpretación de Copenhague de la cuántica y las dos, la interpretación de los muchos mundos, no sé qué tal y todo eso. Sí. Si no sabes mecánica cuántica bien, no entiendes nada. Entonces, yo he leído mogollón de artículos. Pero es posible que eso ocurra en todo punto del camino. Entonces, por eso a lo mejor una de las cosas tangenciales que conviene, que no son directamente astrofísico derivados, puede ser ese tipo de control de sesgos, de creencias y cosas por el estilo, y bases emocional, para no, en casi cada punto del saber ya empieza a salir yo creo que mejor, entonces, para que a ti en la medida que se pueda no vayas cayendo en sesgos de otros, por lo menos, o puedas ir eligiendo, a lo mejor ese tipo de control emocional puede venir bien. No entiendo, es cierto que el ejemplo no entendí una palabra de todo esto. Vale, a ver, ¿qué decir? O sea, en el ejemplo, por ejemplo, de hecho, iba a poner otro ejemplo. Lo de los muchos mundos, o sea, son buenos. De la mecánica cuántica, digamos. Claro, esos son buenos, me refiero. El tema, sobre todo, el no saber, no casarte con una cosa en concreto, sobre todo cuando no es evidente, porque esos ejemplos que hemos puesto son, claro, resultan muy extremos, pero esos, en casi cada punto del camino del conocimiento hay creencias y división de opiniones y demás. Vamos, yo me lo encuentro por todos los sitios, no hace falta en lo del límite del conocimiento, sino... Ahora mismo ya no estamos hablando, o sea, ni de astrofísica. Claro, en general, he puesto el ejemplo antes porque me ha venido uno que digo, bueno, para poner el ejemplo, como tenía que ver con la cosmología, pues lo he puesto por... Vale. No, lo que te digo, es decir, te lo digo porque, o sea, en el caso de... Por reconocer un poco para ver, o sea, porque a lo mejor no me queda claro lo que quería decir con lo de las interpretaciones posibles de mecánica cuántica. En el campo de la mecánica cuántica, incluso los que discrepan, o sea, saben mucha mecánica cuántica, están de acuerdo en muchísimas cosas. Sí. O sea, es decir, hay un consenso muy amplio en una serie de cosas y esas no te las van a discutir, y esas las aceptan y esas entienden que son así y que es lo que hay. Y discrepan en una serie de detalles. Entonces, no tiene sentido, tiene sentido como curiosidad, por culturilla general, tiene sentido leer los artículos en que describen cómo discrepan unos de otros y tal, y no sé cuántos, pero si tú realmente quieres entender, no enterarte, no enterarte de qué va el tema, sino entenderlo bien, y tener tú tu propia opinión o tu propio tal respecto a eso, más allá de saber que existe, o sea, decir, necesitas saber toda la mecánica cuántica que saben los que discrepan. Los dos, los que piensan, los que son partidarios de esta interpretación y los que son partidarios de esta otra. Esos en la mayor parte de la mecánica cuántica están completamente de acuerdo. Es decir, entonces, tú tienes que aprender, todo eso lo tienes que dominar. Es decir, y a partir de ahí ya empieza tú a pensar, a hacerte tú tus propias interpretaciones de esto que es así y que ya sabes cómo funciona y qué está pasando, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, que me he leído muchos artículos al respecto y tal, yo te digo, yo lo que sé de mecánica cuántica no es eso, para mí no es eso. Eso me he enterado de que existe y de que había gente que tenía esas discrepancias y tal. Yo lo que sé de mecánica cuántica es lo que estudié en la carrera. Quiero decir, entonces tenía una asignatura en la que daba mecánica cuántica y yo me tuve que estudiar, pues eso, pues los operadores, cómo es un observable, cómo es un operador, cómo colapsas un observable con un operador y cómo no sé qué, y entonces estas son las herramientas matemáticas que empleas, y hay una formulación con matrices infinitas, y hay una formulación con funciones de onda y no sé qué, y eso, y operadores acotados y movidas de estas, y luego también hay una serie de teoremas o de fenómenos físicos contrastados y tal, y eso es saber mecánica cuántica. Leerse artículos sobre la interpretación de Copenhague y lo cuántos es enterarse de qué va el mundo y tal. Por ejemplo, en el sentido de aprender mecánica cuántica es importante hacer ejercicios. Es importante, o sea, decir, leyendo se aprende muy poco. Esto es otra cosa. Viendo vídeos no se aprende prácticamente nada. Leyendo no se aprende prácticamente nada. O sea, es decir, como más se aprende es haciendo cosas. Entonces, es decir, como poniendo el ejemplo de estos vídeos y tal, si cuando acaben estos vídeos
queremos aprender algo, o si hacemos un balance de qué hemos aprendido haciendo estos vídeos y tal, por ejemplo, yo te diría, por mi parte, hablando he aprendido muy poco, por no decir nada. O sea, decir, escuchándote a ti, no he aprendido apenas. Seguramente me haya enterado de cosas que no se me habían ocurrido o haya pensado cosas que si no me hubieras dicho tú X o Y, a lo mejor no habría quedado en la cuenta o tal, o no sé cuánto. Pero eso no es aprender nada. O sea, eso no es aprender nada. Eso es estar en disposición de empezar algo, o sea, de empezar a aprender. Pero eso no es aprender, ahí no se aprende. ¿Cómo he aprendido? O sea, decir, ¿qué sí he aprendido? Por ejemplo, si yo intentara lo de la escucha activa, o sea, porque tú sabes que tendemos a interrumpirnos y que es una persona además que interrumpo mucho a la gente y es obvio y está manifiesto en los vídeos y tal. En la medida en que yo durante estos vídeos me haya esforzado en escucharte y haya estado incómodo y he hecho el esfuerzo de escucharte y de no interrumpir y de aguantarme y de escuchar y estar más pendiente de qué estás diciendo tú que de qué voy a decir yo, a lo mejor en ese proceso que es hacer algo de manera activa, a lo mejor haya aprendido algo. O sea, a lo mejor cuando acaben estos vídeos sí he aprendido a escuchar mejor a la gente. Porque he hecho algo. He practicado activamente y me ha costado trabajo. O sea, porque a mí hablar no me cuesta trabajo. A mí lo que me cuesta es callarme y escuchar. Quiero decir, entonces, en la medida en que me calle y escuche, estaré haciendo el ejercicio de hacer algo que no sabía antes. Y entonces a lo mejor he aprendido. Otra cosa que puedo haber aprendido, a editar vídeo. No tengo ni puta idea de manejar el shortcut, ni de configurar vídeos en YouTube con links y con timestamps, ni de hacer thumbnails para el principio, ¿no? Ni cosas de esas. Entonces todo eso, pues no lo sabía, me he tenido que esforzar, he tenido que estar un tiempo, he salido de mi zona de confort, he luchado con las tal, y a lo mejor he aprendido algo. Y esto venía de que aprender es hacer cosas. De hecho, lo de... Entonces, no vas a aprender nada digamos, de la interpretación de Copenhague de los muchos mundos o tal, no sé cuántos, leyendo artículos de divulgación sobre... Bueno, entenderás que hay una cosa ahí, que hay diferentes tal y que lo que sea. Pero para aprender de verdad mecánica cuántica, tienes que estudiar mecánica cuántica. O sea, tienes que... Pues, la asignatura de mecánica cuántica 1, o sea, cuántica 1 o lo que sea, de una facultad que sea, coges y te la empollas. Y entonces sabes un poquito de mecánica cuántica. Y luego, pues, cuántica 2. Y sabes otro poco más. Entonces, cuando leas en algún sitio lo de que si el spin o lo de que si el colapso de la función de onda, lo de que si tal, como ya he estudiado un poco de mecánica y ya sé lo que es una función de onda y ya he sacado la solución de una función de onda, y he cogido el cuadrado de la función de onda y he visto que es como una densidad de probabilidad y ya tal, ya sé de qué me están hablando un poco. Y a partir de ahí a lo mejor puedo interpretar si tiene sentido lo de la función de probabilidad o lo de si el electrón está por ahí disperso o si tal, o sea, y todas esas cosas, ¿no? Pero ya te digo, lo que hablaba de creencias, que están en todo por ejemplo, lo de que leyendo no se va a aprender nada, puede ser una creencia. Que no. Yo tenía al revés. Yo tenía la creencia de que leyendo se aprendía mucho. Y es algo que he tenido que desaprender. O sea, es decir, es al revés. O sea, yo tenía la creencia de que... Esto es lo que hablaba de no casarse con... Porque es que probablemente que las dos se apliquen y en según qué momentos. Que no digo que sea así ni no nada digo, por el estilo. No digo que para aprender no sea necesario leer, por supuesto. O sea, por supuesto. Pero solo leyendo no aprendes. Y yo tenía esa creencia. Claro. Y yo tenía la creencia de, si yo quiero saber mucho de algo, tengo que leer mucho de algo. No. O sea, es decir, sí, tienes que leer. Es decir, porque para aprender vas a tener que leer cosas. Es decir, pero si solo lees, no vas a, o sea, solo leyendo aprendes poco. Solo viendo vídeos o solo escuchando, aprendes muy poco. O sea, es decir, porque es que, bueno, y eso también me ha tocado estudiarlo y es que eso lo he descubierto empíricamente en clase y todo. O sea, si yo llego a clase y una clase mía consiste en que yo estoy hablando todo el rato y los chavales están escuchando, aprenden muy poco. Si yo llego a una clase en que estoy hablando y los chavales escuchan y toman notas, aprenden muy poco. Si yo estoy en una clase en que llego y les digo, vamos a resolver cuando acabemos esta clase, vais a tener que saber resolver estos problemas. Así es como se resuelve un problema de estos. Hacedlo. Y ellos cogen, intentan resolver el problema. Y no van a poder, y les va a costar, y se van a liar, y no van a entenderlo bien, y tal, y van a sufrir, y no van a estar cómodos, y no van a querer hacerlo, y se van a poner a hablar entre ellos, y vas a tener que ir ahí, ponerte encima de la mesa con ellos, ¿dónde está el ejercicio? Venga, ponte a hacerlo, es que no entiendo muy bien esto, pues ¿qué te he dicho? ¿Cómo he dicho que se hacía? Se hacía así, venga, pues hazlo, no, así, tal, te peleas con ellos y tal. Y ahora vamos a hacer otro. Pero ahora esta vez, en lugar de hacerlo de esta manera, os voy a meter aquí esto que es distinto. Venga, por ello. ¿Cómo lo haríais? Pues es que si ahora esto está ahí, no se puede hacer igual. Claro, hay que hacerlo así y así. Vale, venga, pues hacedlo. Entonces, y eso lo vamos a hacer varias veces. Y cuando acabe la clase, le diré, si ahora os pregunto por qué esto, por qué de aquí se llega aquí, ¿qué me diréis?
porque claro, porque como hacemos esto y luego esto, y en este caso esto está así, pues hay que hacerlo de esta manera y entonces llegamos a esto. Efectivamente, habéis aprendido algo. Pero para eso, bueno, no, es más, no han aprendido nada. Se han enterado de cómo hacerlo. Quiero decir, se han enterado de cómo hacerlo. Entonces, para que eso se traduzca en un aprendizaje efectivo, que es otra cosa que nos decían en el máster, es muy difícil observar aprendizaje en la clase. El aprendizaje sucede después. O sea, en la clase lo que puedes observar es esfuerzo y trabajo. Es decir, entonces puedes conseguir esfuerzo y trabajo, porque los chavales estén enfocados, reciban la información, la entiendan y la practiquen. Y luego con el tiempo puede que la terminen aprendiendo. Es decir, porque 2 meses después volveré, habíamos estado dando otras cosas y les diré, ¿os acordáis de cuando resolvíamos tal? Y la mitad de la clase o más no se va a acordar. Venga, os voy a poner un ejercicio de los que hacíamos hace... Bueno, alguno se va a acordar el cabrón. ¿Por qué? Pues porque hay gente, y esto yo creo que es lo más importante, los 2 factores que creo que más afectan a la velocidad de aprendizaje, se puede hacer muy poco al respecto. O sea, no se pueden acelerar casi. Uno es, no sé cómo llamarlo, la naturaleza. O sea, hay gente que por lo que sea aprende más rápido que otra. Quiero decir, tú les das los mismos estímulos, les das el mismo lo que sea, el mismo tal, hacen los mismos procesos, hacen los mismos ejercicios y tal, y unos lo hacen a todo esto y después de 10 minutos han hecho todos los ejercicios que les has dado y otros han hecho 1,5 y les ha costado y has tenido que estar ahí ayudándoles y tal. ¿Por qué pasa eso? Ni puta idea. Pero hay gente que tiene... Probablemente porque... Hay gente que tiene velocidades propias o ritmos propios o característicos. Cuando le das a todos lo mismo y todos no son lo mismo, o sea, son diferentes cada uno, claro, pues algunos casualmente les das lo que a ellos les no es que les des lo que ellos necesitan, es que eso lo aprenden más rápido. Están configurados de una forma tal que aprenden mejor algunas cosas. Aprenden mejor con el proceso ese que se les presenta a todos por no igual. solo el proceso, sino el contenido. Sino el contenido lo aprenden mejor matemáticas. Hay niños que aprenden mejor. Todo lo que está ocurriendo en esa aula, sí, es como todo lo que está ocurriendo en esa aula, a ellos les viene mejor. Y sobre eso se puede hacer muy poco. O sea, decir, hagas lo que hagas, va a haber niños que así van a aprender matemáticas más rápido que otros. Y eso es lo que hay. Y no pasa nada, y está bien. Que decir, pues igual que yo, haga lo que haga, voy a medir metros 70 o ni siquiera, y nunca voy a medir 2 metros. Y es que mi naturaleza, y es que es lo que hay, y haga lo que haga, eso es así. Que decir, bueno, pues eso es un condicionante, y te diría que es el factor que más determina la velocidad a la que se aprende. Ese. Y por eso no se puede hacer nada. Entonces, una cosa importante es acepta tus limitaciones. Quiero decir, es que no pasa nada. Quiero decir que simplemente, pues, cosas que a otro le va a costar menos, pues a ti te va a costar más tiempo. No pasa nada. Quiero decir, pero por eso no se puede hacer nada al respecto. Y hay otra cosa que también acelera mucho el proceso de aprendizaje y que no se puede hacer nada al respecto, y es la edad. Por alguna razón, que no sé, que me imagino, ¿no? que tiene que ver con la plasticidad del cerebro y con el tal, se aprende mucho más rápido cuando eres pequeño que cuando eres mayor. Entonces, si tienes que aprender algo desde cero, cuando eres muy pequeñito, lo vas a aprender más rápido que cuando eres mayor. Porque tu cerebro, pues eso, o sea, tiene más hueco, es más plástico todavía, o es más adaptable, o es más lo que sea, está menos talado, está menos podado, tiene más conexiones que hacer, o tiene más hueco para hacer conexiones, tiene más lo que sea. Entonces, cuando eres, no lo sé, no sé por qué. Pero cuando eres pequeño aprendes las cosas más rápido que cuando eres mayor. Entonces, si quieres aprender algo cuando seas más mayor, tienes que aceptar que seguramente te vayas más lento y te cueste más que si lo hubieras aprendido de pequeño. Eso es un factor. Y el otro factor es el que te digo, que es que por tu naturaleza hay gente que aprende más rápido algunas cosas y gente que aprende más rápido otras, y es lo que hay, y no se puede hacer nada. Y esos, digamos, que son los 2 factores que tal. Luego hay otra serie de cosas que sí que se pueden hacer para que se aprenda mejor. Y ya te digo, y lo que te he descrito es eso, por ejemplo, son cosas que funcionan. Solo leyendo se aprende muy poco, solo escuchando se aprende muy poco. De hecho, solo escuchando se aprende menos que solo leyendo. Escuchando y leyendo se aprende mucho menos que haciendo. La clave es haciendo. Y luego, otra cosa respecto a los métodos a los tipos de aprendizaje y a la paja mental esta de que los hay kinestésicos y los hay visuales y los hay tal, y soy muy escéptico de eso. O sea, no te puedo demostrar científicamente que no existen tipos o estilos de aprendizaje, pero toda la evidencia empírica que he observado me hace pensar que eso es un invento que no es verdad. O sea, porque hay cosas que es decir, halterofilia por pelota se tiene que aprender kinestésicamente. Quiero decir, y por mucho que seas yo, por ejemplo, soy un teórico y que me gusta mucho pensar las cosas y darle vueltas y tal, me podrá ayudar a mí, me dará paz espiritual explicarme teóricamente por qué las fases del pulso son esas y tal. Pero si yo quiero levantar bien la barra, yo voy a tener que hacer un trabajo que es puramente kinestésico, de memorizar posiciones y memorizar movimientos y repetir y automatizar y tal. Y ese es el que hay. Es decir, y pensando y leyendo y viendo vídeos no voy a aprender más rápido. Porque la manera más rápida de aprender halterofilia es kinestésica.
Y de forma contraria, o sea, escribir, por ejemplo, a inventarse historias originales y todo igual, escribiendo. Entonces, como no, pero si lees mucho, si tal y cual, sí, o sea, decir, leer ayuda a inventar historias y tal, pero la manera más, o sea, decir, si lo que vas a terminar haciendo es escribir historias, tienes que escribir historias. Entonces no, pero es que yo soy más yo si veo pelis me vienen más ideas que si leo libros, porque leyendo me cuesta más desarrollar mis propias ideas, pero si las veo, pues tal, no, que me las cuentes. O sea, que cojas el boli y me las escribas. No veas un minuto de vídeo, no leas una página de un libro, cuéntame una historia. Entonces vas a ver que a lo mejor te es una puta mierda de historia, si no has intentado te es una puta mierda. Y a partir de ese momento a lo mejor puedes decir, a ver, ¿por qué es una puta mierda esta historia? ¿O cómo podríamos mejorarla? Pues es una puta mierda porque, claro, decir, ¿qué me llama a mí el interés de una historia? ¿Qué historia mola? Esta. ¿Y qué le falta a esta para ser esta? Pues vamos a ir despacio. Pues a lo mejor el personaje no me has dado ningún dato de él que sea inquietante o qué tal, y aquí sí. A lo mejor no has empezado en una situación en la que hay algo que no sabes qué pasa y que te interesa saber, y aquí sí, a lo mejor tal. Entonces ya, pues bueno, venga, pues vuelve a escribirlo y ahora cuéntame algo del personaje que despierte mi interés por algún motivo o que no esté claro, y empieza en una situación que no entiendas muy bien qué está pasando y que quieras saber qué está pasando. Es decir, entonces escribes un segundo tal. Y ese es el proceso, hacer cosas. Tienes tú activamente que hacer cosas. O sea, ser receptor pasivo de conocimiento no te enseña prácticamente nada. Y esa es mi experiencia en general, enseñando a chavales de Year 7 de física y aprendiendo yo también, ¿eh? O sea, porque yo lo que aprendo, es decir, por eso te decía que yo, hablando en estas... por ejemplo, yo a mí, según me explica una cosa, después con 3 ejercicios me vale, y si me lo ha explicado de otra manera, necesito 23. ¿Qué quiere decir? Por eso te digo que sí que es... Que leer y escuchar, depende, es más, dependiendo de qué orador sea, si aplica y mucho y te puede ahorrar muchísimo trabajo. Escúchame, sí, pero tienes que hacer los ejercicios. Porque si escuchas a ti, pero no aprendes una mierda. Por supuesto. Además ya te digo, puedes necesitar 3 o 3.000 dependiendo lo que traigas de antes. Tienes que hacer los ejercicios. Que sí, pero que los ejercicios no es un número fijo. Y voy a ir más lejos. Y lo más importante es que hagas los ejercicios. O sea, es mejor que hagas los ejercicios con un mal profesor que tengas un profesor de la polla que explique de la hostia y no hagas los ejercicios. Ahora, es decir, cualquier cosa es modificada y por ser nuestra experiencia y tal, pero es lo que digo, podemos estar cayendo totalmente en creencias. Que es algo que hay. No. Mi creencia. No, te estoy hablando, no te estoy hablando de mi creencia. Te estoy hablando de lo que he observado empíricamente que contradice mi creencia. Es de lo que estoy hablando, ¿eh? O sea, yo pensaba que yo pensaba que si explicaba bien las cosas en clase, los niños luego, cuando tuvieran que hacer los ejercicios, las aprenderían mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto les costaría menos, les tal y les cual. Y luego me di cuenta de que realmente lo que conseguía era que perdieran mucho tiempo escuchando mis explicaciones que estaban perdiendo en no hacer ejercicios. Y tú a priori no sabes la información que necesitan, ni la que no. Yo es que tengo la creencia. Entonces es mejor una explicación de puta mierda y que se pongan a hacerlo y que cuando no entiendan algo pregunten, que tú estés mucho rato hablando y qué tal. Bueno, pero eso solo para algunos, porque hay otros que es mejor que le des una explicación de la hostia, porque tal, que no. que lo que tienen que hacer es ejercicios. Que diré, entonces, lo haces mal, así, no, así, no, así. O sea, que decir, vamos a estudiar, vamos a aprender cómo se hace el snatch, el primer pull del snatch. Bla, 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 que si la posición de salida, que si no sé qué, que si la posición de las rodillas, que si el ángulo, que si el agarre, que si tiene que tener contacto en la cadera, que si va no sé qué, 12 horas hablando de tal, no sé cuántos. No has hecho un puto pull todavía. Ya se está escuchando al tío en no sé cuántos. Ahora, después de todo ese rato hablando, dice, venga, haz un pull. Una puta mierda de pull vas a hacer. Por mucho que es que, claro, o sea, porque es que no, si en todo ese tiempo te dicen, mira, se hace así, ahora tú, pues lo vas a hacer igual de mal que si se tiran 12 horas hablando. Lo que pasa es que, según lo hagas, te van a decir en el minuto 1, no, mira, la rodilla es un poquito más atrás, 10 veces, vale, las rodillas las has colocado más hacia atrás, pero ahora un poquito más la cadera, otras 10 veces. Y en todo ese tiempo de bla, 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 ese tío te ha hecho, o sea, hay un tío que te ha hecho, que te puede haber hecho 100 pulls y cuando acabe, o sea, te aseguro que va a hacer el pull infinitamente mejor que el que has estado hablando tal y lo ha hecho 3 veces. Entonces ya te digo, o sea, lo más importante, y eso no es una creencia mía, eso es una cosa de la que me he tenido que convencer por las malas, de la que me he tenido que convencer por las malas, o sea, llevándome, o sea, que he aprendido dándome cabezazos contra la pared, digamos. Porque yo me empeñaba en lo otro. Porque yo me empeñaba en, no, a mí
dame una buena explicación teórica, a mí explícame muy bien por qué, a mí explícame muy bien todo, todos los detalles, todo el no sé qué, todo el tal, no vas a aprender nada. O sea, te estás creando como la falsa, estás como quedándote en tu zona de confort de yo escucho y no hago nada y no cometo errores y no tal, no sé qué, yo aquí estoy muy cómodo, yo aquí estoy muy bien, entonces, no, o sea, es que para aprender vas a tener que sufrir, porque aprender al final, porque aprender implica grabar en tu cerebro y en tu cerebro y tal una información que no tienes, que no hay al principio. Y eso cuesta. O sea, eso cuesta hacerlo. O sea, eso no es fácil, eso es de alguna manera, tu cerebro tiene unos modos propios de funcionar en los que no tiene sitio conocimiento que no hay. Entonces, si tú quieres introducir información que no hay, tú vas a tener que ir un poco en contra de tu cerebro, ¿no? O sea, vas a tener que ir en contra de tus tendencias, de tus modos naturales de funcionamiento. Vas a tener que, cosas que no hacías, empezar a hacerlas. Y eso, pues tu cerebro va a decir, lo natural es aprender lo que no se sabe. ¿Cómo? Para eso está, que lo natural es aprender lo que no se sabe. Lo natural es aprender lo que no se sabe. Aprender lo que... Si naces y no aprendes, no está el cerebro hecho para aprender, no haces nada. O sea, el niño está aprendiendo, está aprendiendo muchas cosas. Y todo el rato aprendiendo. Si no... con sufrimiento. Claro, con sufrimiento. Bueno, eso no lo sé. Yendo en contra del carro, es decir, tú al niño, si lo dejas así tal, pues se queda así y no hace nada. Entonces, de repente, empieza su cerebro a enviar señales de hambre. Entonces, como no sabe hacer nada, solo llora y come. Ah, mira, si lloro, como, ¿no? Y luego, pues es como, sí, pero con esto me faltan muchas cosas. Entonces, pero es que si me hablan y yo respondo, puedo comunicarme mejor con ellos y me hacen más caso. Pues voy a intentar hacer lo que hacen ellos, porque yo veo que ellos hablan entre ellos y consiguen muchas cosas y yo no consigo una mierda. Entonces, o por ejemplo, si yo quiero ese juguete, tengo que ir a por él, pero para ir a por él, claro, tengo que llegar a por él de alguna manera. Es como, pero si yo no me muevo, si no camino, no, es que no puedo. O sea, tú sabes el sufrimiento que supone un niño, o sea, que no camina y que no gatea, llegar hasta una cosa gateando, o sea, se arrastra, sufre, lo pasa mal, tal. Eso, joder. Eso es una inferencia. ¿Cómo? Sabes, sí, eso es una inferencia. Pero al final de ese proceso, pues ha aprendido a gatear mal. Y luego, pues con el tiempo, pues, a lo mejor aprende a gatear, mejor se da cuenta de que si pues, la rodilla va para acá en vez de para acá y todo eso. Y además seguramente lo hace de forma inconsciente y muy rápida y tal, por cosas de las que no tengo ni puta idea. O sea, es decir, pero que parece que a priori tienes ciertas estructuras o ciertas tal que facilitan ciertos aprendizajes, ¿no? O sea, cómo te mueves las articulaciones como tal. Entiendo que todo esto está diseñado de forma que, bueno, pues que los canales son los que tienen que ser para que esto se pueda hacer de manera fácil y así, y todo eso si es necesario, ¿no? Si surge la necesidad de usar bolis, pero usar bolis es difícil y aprender a escribir es difícil y aprender a escribir no lo aprendes con, mira, es que tenemos estos dedos y los dedos cogen así difícil, el bolígrafo y lo giran y que lo cojas y escribs algo. Y te difícil no significa sufrido. Difícil no significa sufrido y aprender a escribir, el tener capacidad física para escribir no quita para que sea más fácil o aprender leyendo, porque no es lo mismo hacer un levantamiento de tal que entender, no lo sé, los fundamentos de física, por ejemplo. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Sí, que no es lo mismo levantar una pesa con técnica que, es decir, es como te digo, aprende plano inclinado. ¿Cuántos ejercicios? O me dices a mí cómo funciona esto o no tiene mucho sentido que me ponga a hacer ejercicios. Depende. ¿Puedes poner un ejemplo de cosa que sea muy difícil y que sea muy difícil de aprender, pero que se pueda aprender sin sufrimiento? Es que no te gusta la palabra sufrimiento, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo. Si implica, digamos, malas emociones, no me gusta. Porque sufrimiento no, si lo que dices con sufrimiento es dedicar esfuerzos o recursos. Esfuerzo. Si es por esfuerzo te refieres sudar o cosas así por el estilo. Por esfuerzo me refiero a que si yo solo estoy viendo un vídeo, a mí no me supone ningún esfuerzo ver un vídeo en YouTube. A mí me supone un poquito más de esfuerzo, pero no demasiado, leer un artículo o en una revista tal. A mí me supone mucho más esfuerzo leer un paper. Y más esfuerzo que todo eso me supondría implementar el algoritmo que se describe en el paper. Ya, pero por esfuerzo... ¿Cómo voy a aprender? Escúchame. O sea, es decir, es como, quiero aprender a programar un algoritmo. Puedo ver un vídeo en YouTube en que me explican cómo funciona el algoritmo. Puedo leer un libro de texto en el que explican cómo funciona el algoritmo. Puedo leerme el paper
en el que el tío que desarrolló el algoritmo lo explica, o sea, lo publicó la primera vez. O puedo intentar yo programarlo. Digamos que si eres una persona que eres muy buena programando y que tienes mucha facilidad para programar y lo que sea y tal, seguramente te suponga menos esfuerzo programarlo que leerte el libro de texto, a lo mejor. Entonces, si eres muy yo leo tutoriales de YouTube, veo el vídeo y luego programo y estoy muy acostumbrado a ver vídeos de YouTube y son fáciles de ver y tal, y estoy acostumbrado a programar, pues el paso del libro de texto y paso del paper del tío. Claro, pero estoy aprendiendo muy poco en realidad. Seguramente si a mí me resulta muy fácil aprender a programar algoritmos nuevos, es porque no estoy aprendiendo mucho. Es porque en realidad yo ya sé programar algoritmos y aprender algoritmos nuevos es un poco más de lo mismo repetir. Insisto, no estoy aprendiendo gran. Y no estoy aprendiendo ¿qué significa? Ahora bien, escucha, ahora bien, no he terminado. Ahora bien, si a mí me da por leer el libro de texto o por leer el paper, voy a aprender algo distinto de programar algoritmos, que va a ser, voy a aprender a leer un paper y a extraer información relevante de un paper, a lo mejor, o lo que sea, cosa que no estoy acostumbrado a hacer y por eso me cuesta muchísimo leer un paper, y voy a coger un libro de texto y voy a tener que acostumbrarme a leer un libro de texto en lugar de ver un vídeo y a acostumbrarme a desentrañar las estructuras, los mensajes y los códigos de un libro de texto y voy a emplearlo para tal. ¿Por qué me puede pasar eso? Pues porque no encuentro un vídeo que me explique ningún algoritmo. Entonces lo tengo que leer en el libro por pelotas o en el paper, porque es que no hay vídeo de YouTube para eso y no hay libro de texto para eso. Ese día voy a aprender más. Porque si yo me dedico a ver tutoriales de YouTube y a programar y hago siempre eso, pues seguir viendo tutoriales de YouTube y programando no aprendo mucho nuevo. Si de repente un día por lo que sea quiero programar un algoritmo para el que no hay tutorial de YouTube y me tengo que coger un libro de texto o me tengo que coger el paper y programarlo a partir de ahí voy a aprender mucho más ese día. ¿Y qué cosas van a pasar? Que lo voy a pasar peor. Porque voy a decir, joder, tío. Igual el puto vídeo, y seguir ahí paso a paso lo que hace el tío y tal, tengo que estar aquí leyendo este párrafo que no viene a cuento, sabes, que no me explica el algoritmo todavía, tengo que andar buscando, me encuentro aquí como la fórmula del algoritmo, pero no me explica muy bien qué es el subíndice y qué es el superíndice y esto qué coño es y tal, y voy a sufrir, lo voy a pasar mal y todo esto. Y en todo ese proceso estoy haciendo un esfuerzo que me pone en disposición de tener un aprendizaje. O sea, que es la siguiente vez que yo tenga que no encuentre el tutorial de YouTube en el que me explican cómo implementar el algoritmo y tenga que coger un paper y leérmelo directamente desde el paper, que es muy penoso, voy a decir, pero esto ya lo he hecho antes. Y ya me acuerdo, que los papers tienen una estructura que es el abstract, luego la introducción y tal, y no sé cuántos. Entonces a lo mejor la introducción no me interesa tanto porque la parte, digamos, de algorítmica y tal suele estar como al final o en medio, porque eso ya me acuerdo del otro que tal. Sí, mira, efectivamente, tiene más o menos la misma estructura, tiene tal y no sé cuántos. Además, en el abstract suele explicar más o menos si este algoritmo es tipo tal o tipo cual, porque eso lo suele poner. Entonces, a lo mejor si me leo el abstract, míralo, aquí dice, no lo dice. Va, pero en la parte de metodología entonces sí que aquí. Vale, no es ese tiene que ser otro paper, este no me vale. Y entonces como, ya soy capaz de emplear una herramienta que antes no sabía usar, es un paper y ahora puedo descartar papers. Porque he hecho el esfuerzo de leerme un paper, de si me encaja, si no me encaja, si es exactamente lo que busco y tal. He aprendido. Quiero decir, antes, que si hubiera intentado el segundo algoritmo con el segundo paper, habría estado lo mismo, o sea, habría tardado lo mismo que con el primero. O sea, habría sido un suplicio y encima no era el paper adecuado y habría tenido que buscar otro y la de Dios. Pero luego, claro, después de haber hecho todo el esfuerzo y tal, cuando hago la parte de retrieving que se llama, ¿no? Que es intentar repetir algo que me costó en su día para lo que hice un esfuerzo y tal, hay ciertas cosas que están allanadas y que me cuesta menos y a partir de ahí, ha habido un aprendizaje. O sea, en la segunda vez cuando había repetido y tal y no sé qué, seguramente haya tardado menos, seguramente haya podido adquirir más información que al principio porque tenía un poquito más de espacio mental para hacerlo porque no tenía que estar pendiente de tantas cosas y ahí claramente ha habido un proceso de aprendizaje, pero para todo eso he tenido que esforzarme, que salir de mi zona de confort y de qué tal. Y dices, claro, pues y es que eso sobre todo es hacer, eso es lo que va, eso es hacer cosas. O sea, y eso no es activamente, o sea, a ver, si para ti ver vídeos de YouTube es un esfuerzo activo, porque nunca ves vídeos de YouTube para nada y prefieres leer y tal, y te ponen muy nervioso y no es capaz de aguantar un minuto y haces el esfuerzo activo de ver 40 minutos de un vídeo de YouTube, pues a lo mejor para ti eso es un esfuerzo activo. Es decir, comparado con, pues yo qué sé, con leer, que llevas leyendo 40 años. En mi caso, a mí, por ejemplo, me supone mucho menos esfuerzo activo ver un vídeo de YouTube o leer un artículo de una revista que leer un paper, y mira que he leído papers, pero me sigue suponiendo bastante esfuerzo activo, o que currar, ¿sabes? O que hacer yo mis cálculos, mis deducciones, o mis programas, o lo que sea. Quiero decir,
Y ahí es donde estoy aprendiendo, de verdad. Claro, donde estoy haciendo el esfuerzo. O sea, es decir, porque yo me puedo leer... Yo he aprendido muchas cosas. Yo de los papers que me he leído, te digo, de los papers que me he leído no he aprendido casi nada. Me he leído muchos papers y no he aprendido casi nada. De los 4 papers que de verdad he aprendido algo, son de los que he hecho algo al respecto de lo que había en ese paper. La idea del ejercicio que estamos haciendo es precisamente que no tengas que leerte 4 papers para no aprender casi nada, a la medida que se pueda, obviamente. Puentear todo ese tipo de cosas. Exacto. Aprender disfrutando, no sufriendo. Evidentemente, no todo va a ser un mar de rosas, por más que te interese una asignatura o lo que sea que se esté aprendiendo. Siempre hay partes así un poco más que no son tan divertidas o cosas así, pero en general la idea que no sea un sufrimiento. Yo he aprendido un montón de cosas divirtiéndome, aprendiéndolas. Que mi experiencia no relaciono sufrir en el sentido de pasarlo mal con el aprendizaje. O sea, mucho sí en clase, pero porque pues que me enseñan cosas que a mí no me interesan. Entonces, ¿por qué he caído ahí? ¿Por qué? Por los devenires de la vida. Pero realmente, cuando tienes motivación por un tema, suele ser bastante más divertido en general aprender y además te llena que en otras serie de circunstancias. Por eso paso un poco, tengo la creencia de que dar a 40 personas lo mismo y pretender que todos funcionen es como... Ni cognitivamente tienen que funcionar con ese método y muchos es que les da exactamente lo mismo lo que se les esté contando. Esa es la clave. Entonces, claro, así es muy complicado pretender que un método para 40 y todos ahí funcionando guay. Eso es una quimera, eso no. Claro, lo que sí que hay es maneras de aprender que funcionan mejor que otras. Por eso esto... Y coincido en que hay cosas así un poco generales. Otra cosa es que sea más o menos difícil porque hay cosas que realmente no se saben. No sé ni si algunas se podrán saber alguna vez, pero bueno, es cierto que habrá algunos comportamientos más generales. Pero en general, por eso lo que hablamos hoy es, digamos, súper individual, porque la idea es que, digamos, hacerte un traje a medida para aprender, para que tú vayas todo lo rápido que puedas, porque lo tienes todo con lo que hay en la vida y con lo que eres tú, lo que has podido aprender de ti. Intentar que aquello se quede súper ajustado para ir lo más rápido posible, ya te digo, en la medida con los límites epistemológicos que hay de autoconocimiento y de lo que hay en la vida, que hay muchísimas cosas y no sé si hay un método preciso y exacto para cribar todo perfectamente a la primera, casi sin leerse ni el abstract, como dices, y cosas así por el estilo. Pues. Pero la idea es un poco conseguir limar todas esas perezas para que se vaya lo más rápido que se pueda. Desde luego, si es aprender astrofísica y no te interesa nada la astrofísica, yo diría que esa persona ni empiece. Sí, yo creo que empezamos diciendo es como el valor en la mili que se supone, ¿no? Entiendo que si quieres aprender de la manera más rápida posible algo es porque tienes interés. Porque si no, exactamente, porque en mi opinión, uno de los puntos generales es la motivación. Es decir, que eso que vayas a aprender te gusta. Y creo que eso... si no funciona para todo el mundo, poco debe faltar. Que si ya vas a aprender algo que no, es que no se te activa el cerebro directamente. Puedes buscar todo tipo pero es que si leerte 2 cosas ya no te van a interesar, no arrancas, no avanzas. Entonces la idea un poco de eso es esta, dando por hecho eso, que esa motivación, esa pasión, digamos, por el tema la tienes, por el motivo que sea, e intentar ajustar. Y por cerrar un poco lo de... Me refiero a eso, no casarse con nada de... Bueno, pues tú bien dices, tenías una idea de una cosa, la idea, claro, no es me he casado con esta creencia y luego, no digo que sea tu caso, y luego que me he casado con esta otra, es como, o no casarse, o ir probando, o a lo mejor en según qué casos aplica la antigua, en otros la nueva, depende, sobre todo ya tienen un tema que es el del aprendizaje general, que es complicado, porque trata del ser humano y trata de muchas cosas que realmente además no, como tú bien dices, además no todas son muy cientificables, por así decir, porque no hay cosas que realmente son muy complicadas de probar. Entonces, eso. De hecho, si cosas de las que hay aquí vamos a tener que rescatar cosas de las que estamos hablando porque tocan muchas cosas. Es lo que te decía o sea, si son relevantes volverán a aparecer. Sí, no, y esto no lo hablamos suficiente en el otro vídeo. No. Hay un poco, volverá. Pues va a salir en breve, de hecho. De hecho, aquí tengo un apunte que es como, bueno, afortunadamente, esto es, por decir algo, afortunadamente la persona que quiere hacer este proceso no tiene unos exámenes concretos de un sistema educativo que pasar, con lo cual no tiene... porque muchas veces hay que estar... prepararte las cosas para un supuesto tipo de examen. Como, bueno, a ti eso te da poco igual. O sea, eso para mí es más un inconveniente que una ventaja. No tener objetivos claros y fechas.
Vale, vale, es buen apunte, además creo que no lo toca eso, pero que decir que sería que lo bueno es que tú no tienes por lo menos el ataje el anclaje de unos exámenes concretos. Eso es bueno. Que sí, he puesto, aunque no he especificado. Tener exámenes es mejor para aprender. Que no lo suyo es como tú, que lo he puesto aquí pero sin concretar, que es lo de un método de autoevaluación para saber que estás interiorizando ese conocimiento. No, es mejor que te evalúe otro. Es mejor que te evalúe otro y que te puedas suspender. Si no tienes coach, que lo mires. El tema es, si tú tienes la motivación, realmente puedes sacar la motivación para querer saber de ver si estás bien. Pero bueno, si no, lo apalancas. Es decir, si tienes el coach, pero te retarda. Y si no buscas la manera, o a una mala puedes elegir decir, los exámenes seguro que los tienes ahí a la orden del día. A una mala dices, venga, pues me voy a hacer los exámenes. Termino haciéndome los exámenes que hacen las universidades y ya voy yo sabiendo si sí. Y esa es la razón por la que te dije, si quieres aprender tal, matricúlate de... Ya, otra cosa del anclaje, de estar en la idea es que queremos ir más rápido que los de la universidad. Entonces, si vas a hacer lo mismo que los de la universidad... más rápido que los de la universidad. Queremos todo lo más rápido que los de la universidad. Eres libre de hacerlo. Estudiate todo lo del examen y cuando te hayas aprendido todo el examen, sigue estudiando por tu cuenta. Claro, por eso cuando llegue el examen lo haces. Yo sí quiero estar hoy 17 horas de física de fluidos, como decías antes, pues no tengo que esperar a pasado mañana que vuelve el profesor de física de fluidos o de mecánica de fluidos. Sí, tú puedes estudiar por tu cuenta. Tú puedes ir más rápido. Se supone, claro, que no tienes... Espera. 12.000 horas de trabajo. Sí, tú puedes ir más rápido, pero luego llegará el de mecánica de fluidos al día siguiente y en 5 minutos te habrá contado con otras cosas que seguramente, después de las cuales seguramente te habrías ahorrado tus 17 horas. No, me refiero a esa es la idea de saber elegir los conocimientos. Que no, es decir, si el que te asignan de mecánica de fluidos no es el mejor para ti... pues, yo ahí volvería, lanzaría la pregunta de... ¿No será mejor un mal profesor que ningún profesor? Bueno, que ningún profesor sí, pero ¿qué es ningún profesor? Pues que es ningún profesor es aprender tú por tu cuenta sin profesores. Claro, aparte del tema coach, claro, es decir, tienes todo tipo de... un coach y un profesor son lo mismo. Bloggers, youtubers, podcasters, escritores, articulistas, libros o... Eso no son profesores. Esos son libros, bloggers, youtubers... Claro, sí, profesor. Vale, pues, o dicho de otra forma. No creo que sea imprescindible la idea. Si esa gente está interesada en enseñarte, o sea, si interactúa contigo y te conoce y sabe lo que quieres y te lo da, o te lo intenta dar, sí. Si es ver vídeos, no. Bueno, no tengo idealizada en absoluto a la figura del profesor como tal, así no hay más manera que... Yo tampoco, ¿eh? O sea, por eso te decía lo del mal profesor. Por eso la mayor parte de nosotros somos malos profesores. O sea, claro. Por eso, entonces, con esto lo que planteo pero yo sé... Escucha, Rubén, yo me considero mal profesor, pero sé que mis alumnos aprenden más conmigo en clase que si me voy y los dejo solos. Bueno, claro, porque no se van a poner a estudiar eso. No, nada, que probablemente no les interese eso que se está dando en la mayoría de los casos. Tienen que estar ahí porque les llevan ahí y, hijo, tú estás aquí y lo que te diga este señor. Pero no, entonces les interesa y no lo harían de otra manera. Ya te digo que incluso en ese tipo de cosas soy bastante escéptico, por decirlo de alguna manera, de que eso sea lo que haya que hacer en la vida con los niños. Voy a enlazar. O sea, yo en ese sentido soy menos escéptico, digamos, del sistema educativo. Soy escéptico de algunas cosas del sistema educativo, pero no de que haya que educar a la gente contra su voluntad. O sea, si hace falta, que no tiene por qué hacer falta. Pero quería enlazar un poco con una cosa que se quedó por ahí, de lo del traje a medida y lo de qué funciona y qué no, eso. Y lo de en qué casos. Y me había apuntado aquí una nota que era Embrace the Pain. Porque tú estabas diciendo, tiene que haber alguna manera que no sea tan doloroso, que no sea tan traumático, que no sea un sufrimiento, que no tal, porque si la cosa me interesa y me gusta y me atrae y todo eso, pues voy a aprender más rápido, voy a aprender mejor y todo eso. Yo te diría que en tu caso aceleraría mucho. Tú, en particular, en tu caso, si piensas eso y si crees eso, aceleraría mucho tu proceso de aprendizaje, aceptar que puedes sufrir y pasarlo mal aprendiendo. O sea, si estás dispuesto a sufrir y pasarlo mal aprendiendo, vas a aprender mucho más rápido. O sea, si aceptas eso, o sea, si es como, tengo esta línea roja, ¿no? Es como, yo quiero aprender pasándomelo bien, disfrutando, no estando estresado porque tengo que hacer exámenes, no estando estresado porque tengo un deadline, no estando estresado porque no sé qué, no tal, y esto.
y aprendo a una velocidad que es la que es, pero me gustaría aprender más rápido. Creo que en tu caso aceleraría mucho el proceso el sí tener deadlines, el sí tener exámenes y el aceptar que en determinados momentos lo vas a pasar bien y vas a estar entretenido y vas a estar tal, pero en muchos otros, porque nuestra naturaleza es vaga, incluso de la gente trabajadora, no te va a apetecer, no vas a querer y vas a sufrir cada letra que escribas, cada cálculo que hagas y cada botón que toques. Y si aceptas eso, vas a aprender mucho más rápido. Porque va a haber muchos momentos en que no vas a querer hacer algo, no vas a querer aprender y vas a tener que hacer el esfuerzo de hacerlo. Y si te sobrepones, o sea, todo eso ya lo has ganado. Sí, eso lo comentaba antes, de que no todo va a ser un fantástico, maravilloso todo el camino. Pues digo, querías de manera acelerar, o sea, en tu traje a medida, no te digo en general, que digo, o en otra persona, en tu traje a medida, aceptar el sufrimiento en el proceso aceleraría drásticamente. Yo puedo aceptar, puedo aceptar un 10, 15% de sufrimiento. Si es la mayoría, es como, ahí no pinto. Yo no estás sufriendo, es que no voy a estar sufriendo, o sea, que no voy a estar sufriendo. Es que no veo impepinable tener que estar sufriendo. Es lícito, acepta que así vas a aprender más despacio. Es verdad. No estoy de acuerdo, no tienes por qué, pero ¿por qué coño vas a sufrir en esta vida? Nadie quiere sufrir en esta vida. Yo no quiero sufrir en esta vida. Lo que hago es pagar el precio, que es, si yo quiero aprender lo más rápido posible, pero no quiero sufrir, bueno, pues sé que no voy a aprender todo lo rápido que podría, ¿no? Pues es como que hay que sufrir para aprender rápido, es lo que no veo. Yo sí. No sé, yo de hecho cuanto más he aprendido es cuando menos estaba sufriendo aprendiendo. De hecho, es que además es cuando lo busco, cuando más quiero estar. Sé que hay veces que, y por ejemplo, en muchas creencias que cambiar y te haces idea de unas cosas y luego empiezas, por otro lado, ves que no. Ahí sí me voy, es un sufrimiento emocional de cuando tocan tus creencias, cosas que a lo mejor tienes interiorizadas y las tienes que cambiar y te habías medio casado con ellas. Sí, ahí sufro, pero bueno, ese es el 15% por el que asumo pasar. Pero ¿te puedo preguntar una cosa? Por todo lo que tenga que aprender. Sí. ¿Cómo de a menudo sucede que estás o sea, que te lo pasas súper bien aprendiendo y por eso aprendes mucho? Es como, joder, este momento, he aprendido mogollón porque me lo está pasando súper bien y bla, bla, bla. Eso, ¿cómo de a menudo sucede? 8 horas al día. Aparte, ¿Te durante 8 horas al día? O sea, 8 horas seguidas, no, porque durante 8 horas al día, ¿te sucede eso? Tanto como 8 horas absolutamente divirtiéndome, gozando absolutamente con todo lo con cualquier cosa que leo, mire, tanto como eso, no. Pero bastantes veces sí, y cuando estoy leyendo a lo mejor algo así que no está siendo tan súper interesante, bueno, tampoco, o sea, no estoy sufriendo, como si me pongo una película. O sea, bueno, pues ni tan mal. Sé que hay que... Además, ya tío, no lo considero gasto de tiempo ni nada cuando estoy tocando temas de los que quiero saber. Y muchas veces es cierto que por pasar varias veces por el mismo lado se me quedan mal las cosas. Y hay veces que es muy difícil saber a priori si eso que te vas a leer todo es fantástico. Es muy complicado. Hay que intentar hacer una serie de cosas, a lo mejor mirar a una serie de autores o tal, y por ahí ya va saliendo un poco. Pero cuando lo paso mal, ya te digo, es cuando toca una creencia de esta con la que me he casado, tal. Por ejemplo, antes de decir un ejemplo, estaría un rato pensando. Ahí es cuando peor lo paso. Y además no tengo suerte de ser flexible y más o menos, o me he encontrado yo, sobre todo últimamente, flexible en el cambio de creencias, pero sí me cuesta. O sea, es decir, las cambio rápido, pero las cambio sufriendo. Eso lo tengo que reconocer. Esos son los peores momentos que llevo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Dímela. Otras dos. ¿Qué querías aprender esta última semana y qué has aprendido esta última semana? Contéstamelas en el orden que prefieras. ¿Qué has aprendido esta última semana y qué querías aprender esta última semana? Vale, pues estamos a martes hoy o a martes, ¿no? O sea, desde el martes pasado... Hoy es miércoles. Bueno, en general siempre me interesan cosas de finanzas, economía, psicología... ¿Qué querías aprender? ¿Qué querías aprender esta última semana? No en general, en particular esta última semana, ¿qué querías aprender? ¿Querías aprender algo? O sea, ¿te has propuesto aprender algo esta última semana? Bueno, sigo una serie de sitios que siempre van en concreto, o sea, cómo calcular los cambios de... Por ejemplo, cosas me gustaba, cosas de... ¿No que te gustaba? ¿Te has propuesto evolución de la economía, un objetivo en concreto? No, está al día de la situación económica. Nada, no te has propuesto ningún objetivo en concreto de qué aprender. Estar al día de la situación económica. Estar al día de la situación económica. General en el mundo.
Sí, normalmente sí. ¿Qué me puedes decir de la situación económica del mundo esta última semana? Que está frenando, en España en concreto, que se está frenando el rebote. ¿Que se está cómo? Que se está frenando el rebote de la recuperación económica que había después un poco de las aperturas, y que se está frenando el rebote y está empezando esta inflación. ¿Por? Y bueno, pues es así la vida. Bueno, pero esta inflación es, por un lado, inflación en ciertos aspectos, que sobre todo se produce, bueno, se puede producir por muchas cosas. Una de las que se achacan... La estanflación ya sabías lo que era de antes, no lo has aprendido esta semana. Sí, pero bueno, que sí. Pero ¿has aprendido algo nuevo de esta inflación? Bueno, he aprendido las causas que están dando por lo que puede estar ocurriendo en Europa. ¿Por qué hay esta inflación en Europa? Es que estar al día es aprender cosas. Es decir, ¿por qué hay esta inflación refrescar lo que tienes. ¿Por qué hay esta inflación en Europa? Lo que digo, en parte de las que se achacan es porque por todo el dinero que está metiendo el Banco Central Europeo, que está comprando bonos de los estados. ¿Me lo puedes explicar un poco mejor? Porque están creando dinero y cuando creas dinero, pues no todo ese dinero se queda en las cuentas corrientes, sino que la gente hace cosas con ello. Entonces se inflan los precios. Entonces, pero hay parte de la economía en la que sí se inflan los precios, porque ahí sí se quiere gastar y entonces hay inflación, y otra parte de la economía en la que no va el dinero y ahí se produce el empleo. Y eso, el desempleo. Y eso junto es la estanflación. Y entonces, ¿se está perdiendo empleo en qué sectores? ¿O no se está generando empleo? Más allá, ¿dónde quieres ir? Que sé que quieres ir a algún lado. Que sé que quieres ir a algún lado. ¿Qué has aprendido esta última semana? O sea, decir, si tenías un objetivo, has aprendido muchas cosas. Me da la sensación de que todo esto que me estás contando lo sabías ya de antes. Quiero decir, me has explicado lo que es una estanflación, cosa que creo que ya sabía antes. No puede ser de hace mucho antes. Me has intentado explicar las causas por las que ha pasado esta última semana lo de la estanflación, que creo que no es porque las hayas estudiado esta semana, sino porque las habías leído ya en alguna parte de antes, cómo funciona esta inflación y tal. Que no fueron hace 20 años, porque si no sabría de cómo está ahora. Mi punto era que si no tienes objetivos y no te pones plazos, no aprendes gran cosa. Y la sensación que me da es que esto que me has dicho de he aprendido cómo está la situación económica en España esta semana y tal, es como... eso que me has contado de que está subiendo tal no sé cuántos, eso te puede llevar 5 minutos. O sea, no me parece... a ver, yo quiero estar al día de una serie de aspectos. No hay un temario ya hecho de cómo estar al día de una serie de aspectos. No hay un temario hecho de eso. Entonces, me los tengo que buscar yo por mi cuenta. Y voy siguiendo una serie de sitios, encuentro otros, escribo, pongo tal y me la voy componiendo para poder estar al día de esa serie de temas. Y cuando se toca algún tema antiguo de esa cosa que a lo mejor yo no sabía, intento rescatarlo por otro lado y aprenderlo. Pero es que no hay una metodología hecho para ese tipo de cosas. Entonces me las tengo yo que componer. Pero sí aprendo. Y es que a lo mejor es un objetivo más etéreo ese, sí, efectivamente. No es lo mismo como apréndete este temario ya fijo que está aquí. Bueno, eso ya está ya más encorsetado, ya es más concreto. Te lo voy a poner de otra manera. Es decir, si te hubieras propuesto aprender algo en concreto, en un plazo en concreto, con un objetivo en concreto, o sea, ahora mismo, ante esas preguntas, me podías haber dicho concretamente, pues mira, sí, esta semana estaba interesado en saber cómo funciona los tipos de cambio, yo qué sé, o cómo, o sea, qué factores de lo que sabía de esta inflación de antes, cómo aplica los factores de esta inflación de antes a la situación real, si realmente es una estanflación o no, y entonces he mirado esta fuente o me he leído este tal o he vuelto sobre una cosa que había leído de tal y he intentado relacionarlo con lo que decían en el telero, lo que decían en tal artículo de tal revista y tal, y no coincide porque la situación que se describe en el artículo y tal implica no sé qué cosas o no tengo claro si eso se puede derivar, o sea, si se puede relacionar directamente esto con esto porque no especifica si las condiciones que tal, o sea, es como, me habrías contado un proceso que supone un estudio, un esfuerzo, un trabajo y del que se deriva un aprendizaje. Y bueno, las conclusiones que he sacado al final es que no, o sea, decir, que no sé explicar por qué, a partir de lo que sabía antes de esta inflación, no sé explicar por qué esta semana esto ha pasado de esta manera y por qué no ha pasado esto otro, o tal. O coincide o me encaja bastante bien lo que he visto y tal, con lo que decía no sé quién, no sé cuántos meses antes, de que cuando haces esto y esto otro pasa tal, no sé, algo así. O sea, pero no he sido capaz de ver un proceso, o sea, unos objetivos y un trabajo. O
sea, como si fuera un examen, si yo te hiciera un examen, que para eso están los exámenes, quiero decir, si tú fueras un alumno o yo fuera tu mentor o lo que sea, y tuviéramos como objetivo aprender cosas, como, pues tú me habrías dicho la semana anterior, pues esta semana, como quiero acelerar mi proceso de aprendizaje, quiero aprender esto. Es como, vale, entonces, ¿qué vas a aprender? Pues esto en concreto, quiero aprender más sobre tal. Vale, ¿y para cuándo lo vas a querer tener aprendido? Para no sé cuándo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a consultar esta fuente y esta fuente. Y luego voy a hacer un resumen. O sea, ¿qué formato vas a hacer? Pues al final lo que voy a hacer es un resumen. O lo que voy a hacer es una entrada en el blog. O lo que voy a hacer es grabar un vídeo explicando todo esto para tal, ¿no? Entonces, venga, vale. Y la semana siguiente, pues me mandas el vídeo, me mandas la redacción, me mandas lo que sea. Y entonces yo lo examino y digo, oye, no me queda claro, o sea, esto que me decías que tal, o sea, estas conclusiones, no me queda claro cómo esto se deriva de esto y tal, o sea, lo corrijo y lo valoro y le doy una nota, digo, sí, has aprendido, no has aprendido y tal, ¿no? O sea, es decir, eso es lo que se hace en las facultades. O sea, se cuentan unas cosas a los chavales, les dice que se las aprendan y luego se examina para ver si se las han aprendido o no, ¿no? Los chavales son independientes, no tienes que darles clase como a los niños de esto se hace así, esto se hace así. Simplemente les cuentas, les das unas ideas generales de qué se tienen que aprender y de cómo funcionan, luego ellos por su cuenta trabajan, sí, he ido a la facultad. Y tal, ¿no? Que decir, claro, y así como se aprende. Y yo lo que te invitaría es a reflexionar si no habrías aprendido más con unos objetivos, con unos plazos, o sea, con unos objetivos en concreto, y con unos plazos en concreto que de la forma que has hecho esta última semana. Si veías que se acercaba el límite de la semana y que no ibas a conseguir los objetivos, a lo mejor habrías tenido que apretar y decir, joder, al final me he liado, he hecho no sé qué, he hecho tal, y al final no he llegado a mirar. Pero que mis objetivos es estar al día. De estudiar deprisa y corriendo al final, ¿no? Pues lo tengo que hacer. Pero que mis objetivos es estar al día. Que mis objetivos es estar al día de una serie de aspectos. Y estoy al día de una serie de aspectos. No, esos son mis objetivos de conocimiento. Pero si tus objetivos de conocimiento son estar al día de una serie de aspectos, ¿por qué necesitas ir más rápido? O sea, ¿por qué me preguntas? Yo no estoy diciendo que necesite ir más rápido. Yo estoy diciendo que estamos haciendo un ejercicio de cómo ir más rápido. No que yo lo necesite ni que tenga que hacerlo así la gente. Porque hemos elegido este tema del que hablar. Yo qué sé. Pero digo que lo habrás elegido, por algo, ¿no? Bueno, me inquieta. O sea, me aprender más rápido, ¿no? Sí, me parece interesante. No lo he puesto para darme ideas para aplicar. Es una cosa que me resulta interesante. No por otra cosa.